A las 5:20, bueno, esta canción sigue sonando y yo creo que va a sonar muchísimo en este segundo semestre de 2014, además porque es colombiana y suena pues muy bien. Y además se ajusta perfectamente a nuestro tema del día, un poco hablando sobre las conclusiones ya de lo que fue la selección, la participación de la selección Colombia, y algo que llamó bastante la atención, Fabio, y que bueno, ya la FIFA hoy se pronunció, el tema de la lesión que no fue con toda la intencionalidad de Zúñiga a Neymar, ¿no? Que le afectó la tercera vértebra en el encuentro entre Colombia y Brasil. Sí. Para muchos una jugada malintencionada, para mí no. Para mí es fortuita, es una pelota aérea, los dos vienen viendo el balón, hay un choque y la peor parte la recibe el jugador brasilero Neymar Jr. De acuerdo, por eso a esta hora de la tarde, a las 5:20, vamos a analizar esta información, pero desde el punto de vista médico, más allá desde el punto de vista mediático, y por eso establecemos comunicación con el doctor Rodolfo Páez. Él es médico ortopedista de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud y también es docente universitario, quien está con nosotros a esta hora. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido a Colmundo Radio. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, doctor. Muchas gracias a usted por compartir este tiempo y esta información. ¿Cómo le podemos analizar o contar un poco a los oyentes realmente esta lesión? A su manera de ver desde el punto de vista médico, ¿considera usted que de pronto esta lesión realmente fue intencional o no lo fue? ¿Cómo se puede interpretar ya desde su profesión, doctor? Pues mira, digamos que uno tiene una información pues parcializada porque no cuenta con todos los datos, ¿no? Uh-huh. Lo que nosotros podemos decir probablemente es que él tuvo una fractura que se considera una fractura menor en la columna, sí, o sea, no es una fractura del cuerpo vertebral, que son las fracturas, digamos, más graves, sino una fractura de una estructura que se llama la apófisis transversa, que es una parte de la parte posterior de la columna. Uh-huh. Se le puede lesionar muchas veces en traumas de alta energía, por ejemplo, accidentes de tránsito, es donde más se encuentra uno ese tipo de lesiones. Algunos traumas contundentes y también por algunas, digamos, contracciones bruscas y fuertes de los grupos musculares que están, digamos, insertados en ese elemento óseo. No es una fractura grave en el sentido de que no tiene una relación con la médula espinal, o sea, no tiene un riesgo de que eso le produzca a uno parálisis, pero como te estaba diciendo, inserciones musculares, ahí se insertan algunos músculos que mueven la columna tanto por la parte anterior de la columna como por la parte posterior, sí causa dolor y limitación en algunos movimientos, ¿no? Entonces probablemente esa es la razón más importante de que el jugador pues no pueda estar por ahora en competencia, ¿no? ¿Cuánto tiempo puede durar la recuperación de esa lesión, doctor? Vean, uno considera que una fractura, digamos una fractura general, cualquiera, tiene un periodo de más o menos inicial de más o menos 6 semanas para que tenga lo que nos llamamos como el callo, que es como la formación del hematoma que se va endureciendo para ir como pegando esa fractura para que no se mueva más, y ahí es que a uno se le baja el dolor. Entonces normalmente hacia la 6ª semana ya uno está con el dolor relativamente bien controlado, ¿no? Es que preguntaba lo del tema de la recuperación, Iván, porque se conoció una información el día de ayer, y es que esta lesión de Neymar no fue solo por el golpe con Camilo Zúñiga. Uh-huh. Es de un traumatismo repetitivo, doctor. O sea, él sufrió un golpe en el partido con Chile, sí, y volvieron a repetir el golpe en el mismo sector, esa fue Zúñiga, y eso fue lo que ocasionó la fractura. ¿Eso puede ser así? Pues puede ser, aunque tendría él que venir con algún grado de dolor de todas maneras, ¿no? Sí, claro. Pero eso no se puede, no, pues es difícil de saber. Puede ser, ¿no? Puede ser. Como te digo, uno tiene inclusive estructuras musculares ahí insertas en la puntica de ese huesito que es la apófisis transversa, y a veces simplemente una tracción por un movimiento fuerte puede causar la fractura sin ni siquiera tener un trauma. De acuerdo, doctor, y como usted lo mencionaba, si bien no requiere cirugía, digamos que esta lesión limita los movimientos y no estará en condiciones de jugar. ¿Qué movimientos se verán limitados por culpa pues de este acontecimiento? Entonces, en ese hueso básicamente se insertan, lo ponemos así, por la parte de adelante de la columna, algunas incisiones del músculo que se llama el psoas. El psoas es un músculo que produce flexión de la cadera y es un músculo pues muy potente que le ayuda a uno al inicio de la carrera, entonces es difícil arrancar a correr por culpa de eso. Y en la parte de atrás se inserta una estructura que se llama la fascia lumbar junto con los músculos transversos y los músculos oblicuos que se insertan en la misma fascia, que son los músculos laterales del abdomen.
y esos movimientos, pues esos músculos están involucrados en todos los movimientos de rotación de la columna. Entonces digamos que uno puede tener dolor y limitación para los giros, para arrancar la carrera, y pues imagínate para un deportista, pues claramente eso es supremamente difícil practicar el deporte con restricción de esos movimientos, ¿no? De acuerdo, doctor, y el médico que lo vio allá en Brasil decía que él no sufrió un desvío en la fractura. ¿Qué hubiera sucedido si realmente hubiera sido así? No, en una fractura en ese lugar particular no hay un problema importante que sufra un desvío. A veces uno ve que el huesito se suelta y quedan, digamos, un espacio pequeño entre la puntica del hueso que se rompe junto con el resto de la apófisis o el resto de la columna, y eso puede consolidar así de manera adecuada. Eso solo quiere decir pues que, digamos, que fue una fractura lineal, sin movimiento, sin desplazamiento, que tiene, digamos, el mejor pronóstico para que eso consolide de la mejor manera. De acuerdo, doctor. Y en este caso, por ejemplo, ¿cuáles serían los cuidados que él debería seguir? Sabemos que, bueno, alejarse de las canchas, pero de pronto una persona que tenga una lesión también similar, ¿qué debe hacer en este caso? Mira, lo que hay, digamos que hay que diferenciarlo porque no todas las fracturas son en ese tipo de traumas, ¿sí? Eso se presentan en deportes. El fútbol no es una cosa muy frecuente, pero en deportes como el fútbol americano, deportes de más contacto fuerte, es más probable que se produzcan. Y también el otro grupo grande, digamos, son los accidentes serios, como accidentes de tránsito y eso. Entonces, cuando nosotros vemos una fractura de ese hueso en una paciente que tiene un trauma mayor, pues hay que tomarle exámenes importantes del abdomen para descartar que tenga una lesión dentro del abdomen. Si la lesión es una lesión, digamos, más leve, entre comillas, como la que tuvo el jugador, pues se toman los exámenes generales, pero no hay necesidad de tomar una gran cantidad de exámenes adicionales. Los cuidados en general dependen del dolor, porque una cosa es un deportista de alto rendimiento, otra cosa es una persona que no hace mucho deporte. Entonces, el que no hace mucho deporte puede manejarse según el dolor. Algunas personas necesitan inmovilización con fajas, otros ni siquiera si el dolor no es muy importante. Entonces, al principio uno puede utilizar una faja y medicamentos para el dolor, pero la idea es que la persona pues no esté acostada, porque el reposo sí no le produce no le produce ninguna ayuda realmente a ese tipo de lesión específica. Muy bien, pues le agradecemos al doctor Rodolfo Páez, él es médico ortopedista, cirujano de columna y docente de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, por explicarnos muy bien de qué se trata entonces esta lesión que sufrió el jugador de Brasil, Neymar. Muchas gracias por estar con nosotros. O sea, encantado, mucho gusto.